La palabra es verdadera, la palabra es eficaz, dícele que es como una espada de doble filo, que va hasta lo más profundo de nuestro ser. Y ahí Pablo está en la carta a los romanos hablando nada más y nada menos de la gloria del evangelio. Todos los que hemos creído, todos los que hemos venido a través de la fe, hemos venido a participar de lo que Dios ha querido hacer con esos hijos, y es introducir en nuestra vida a su hijo, porque la vida cristiana es justamente eso. La vida cristiana no es la práctica de una filosofía, no es la práctica de un sistema religioso, no es la práctica de una ideología, no es tener unas ideas o simplemente unos principios. La vida cristiana es la introducción de la vida de Cristo a nuestra vida. Y ahí es como Pablo está hablando acerca de cómo es esa vida que se desarrolla, cómo la vida de Cristo se está desarrollando en cada uno de los hijos de Dios. Porque nosotros tenemos una fe, hermanos, y esa fe no es una fe basada en supuestos, es una fe con argumentos. Dios tenía un plan, y en ese plan está ese plan que se llama el plan de salvación. Es un plan muy bien elaborado, detallado, con muchísimo fundamento. Dios se ha tomado su tiempo para mostrarnos a nosotros a través del antiguo pacto con figuras, con mostrarnos como en formas. Dios ha querido mostrarnos la grandeza de lo que Él ha hecho para que hoy nosotros nos gocemos entendiendo que tenemos una salvación tan grande. Entonces, hermanos, pues esta noche sigamos avanzando. Para los que están entrando por primera vez esta noche, coja por favor su escritura, coja la Biblia y remítase por favor hoy, hermanos, al libro de Romanos, porque esa es la propuesta que el Señor nos ha tenido todo este tiempo, estar la epístola a los Romanos. Y vamos a ese capítulo 9 que hemos dicho que es un capítulo tan complicado, es un capítulo tan difícil a veces de entender cuando se trata de aislar los pasajes que están dentro de un contexto. No se olvide que hay una ley, esa ley en el campo del estudio de las Sagradas Escrituras que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar. Obviamente, es unas leyes que nos guían a nosotros, porque el que nos interpreta las escrituras a nosotros es el Espíritu Santo. Pero todo el que se mete con el Señor tiene el Espíritu y debe de tener también unos lineamientos, y la hermenéutica nos da unos lineamientos. ¿Y qué es lo que nos dice la hermenéutica? Y yo creo que ustedes lo han oído muchas veces, ese famoso postulado de la hermenéutica que dice que un texto sin el contexto se convierte en un pretexto. Y sacando nosotros o descontextualizando textos de las escrituras a través de la historia de la iglesia, se han cometido muchas cosas en nombre del Señor que no son. Tratando de mostrar cosas que no son cuando no se tiene ese contexto que es necesario, porque la misma palabra de Dios en ella misma dice, la suma de tu palabra es verdad. Por allá en un salmo dice eso, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando encontramos pasajes tan difíciles, nosotros tenemos que, a la luz de pasajes más claros, a la luz de pasajes más entendibles, pues tratar de entender qué es lo que la Escritura nos quiere decir, y el Espíritu Santo nos guía y nos muestra. Este capítulo 9 es difícil, y es difícil porque se ha descontextualizado muchos versos de aquí del capítulo 9 en la historia de la iglesia, y con esos versos descontextualizados se ha llegado a decir varias cosas. Varias cosas se han dicho acerca de Romanos 9 cuando Pablo está hablando aquí en Romanos. Muchos han querido decir que el capítulo 9 es un modelo donde se muestra cómo Dios ha llevado a cabo la salvación, y para algunos el capítulo 9 de Romanos es el capítulo que nos habla, eso dicen algunos, no lo digo yo,
Y eso viene desde hace muchos años, ¿no? Desde mucho tiempo, desde por allá, desde la época, desde antes de la Reforma, ya se venían dando esas situaciones con el hermano Calvino, que él entendió así, y entendió basado mucho en lo que habíamos hablado antes. Nosotros cuando comenzamos a hacer el estudio, por eso les invito a los hermanos a WW es Tiempo de Cosecha, para los que no han tenido la oportunidad y están entrando por primera vez al estudio, pues se remitan a los capítulos que ya hemos visto para que ellos se contextualicen. Ustedes saben que Calvino estuvo muy influenciado por San Agustín, por allá en el siglo XVI, y San Agustín ya había hablado acerca de eso. Cuando se interpretaba Romanos 9, él dijo que Dios elegía a las personas que iban a ser salvas, las predestinaba, a unos los escogía, a unas personas les daba fe y a otras no les daba fe. Entonces, en esta enseñanza, pues nosotros hemos tratado de llevar un plan de mostrar que si nosotros entretejemos los pasajes bien, nos vamos a dar cuenta que por el contrario, Pablo está hablando de una manera muy diferente. Entonces, hermanos, vamos a continuar esta noche. Exactamente, por ahí escribe la hermana Isla, en eso se basan los calvinistas, eso es verdad. Los hermanos calvinistas, todavía ellos enseñan de esa forma, ¿no? Que Dios tiene a ciertas personas, les ha condenado desde antes y que Dios ha querido que esas personas no estén en su plan. Pero nosotros lo hemos ido explicando, mis hermanos. Y nosotros sabemos, por lo que hemos dicho, que el capítulo 9 de Romanos no nos está hablando específicamente de cómo es el plan de salvación de Dios. El capítulo 9, según lo que hemos estado hablando, es cómo Dios, a través del apóstol Pablo, está respondiendo una pregunta que seguramente estaba en el corazón de muchos hermanos que eran hermanos judíos que venían del judaísmo, y cómo esos hermanos seguramente estaban confundidos. ¿Y por qué estaban confundidos? Porque ellos estaban viendo de que, según lo que ellos sabían del judaísmo, pues Israel era el pueblo elegido, y seguramente que si era el pueblo elegido, pues todos deberían estar experimentando la salvación. Pero la gran pregunta era, ¿por qué los judíos, todos los judíos no estamos viviendo la salvación? Esa era la gran pregunta que Pablo estaba resolviendo ahí en ese capítulo 9. Y por eso es que Pablo mismo, cuando comienza el capítulo 9, él dice que él quisiera que los de su nación, que él tenía una gran tristeza, que tenía un dolor en su corazón, porque él desearía que todos los, verdaderamente para todos los judíos que le fueron dadas las promesas, que les fue dado la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, a ellos, a ese pueblo se le dio todo eso. Pero dice Pablo que él quisiera que a esos que se les dio eso, todos hubiesen accedido a entrar a la salvación tan grande que Dios estaba dando a través del nuevo pacto. Hubo un cambio de pacto. Ya había acabado el antiguo pacto y se entraba a un nuevo pacto con unas mejores cosas. Eso era lo que dice el libro de Hebreos, ¿no? La carta a los Hebreos. Y Pablo lo que está diciendo es que él quisiera que todos los de su nación se acogieran verdaderamente a la revelación del nuevo pacto. Y dice que él sufría en su corazón. Pablo utiliza palabras fuertes. Dice, quisiera ser anatema con tal de que, dice él, desearía mismo yo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, de los que son mis parientes según la carne. Pero Pablo va a comenzar a decir también que en la medida que él como judío comienza a entender el nuevo pacto, porque Pablo tiene que comenzar a entender el nuevo pacto, porque a Pablo se le da justamente la revelación del misterio escondido. Recuerden ustedes, no se le dio a Pedro, no se le dio a Juan, se le dio a Pablo la revelación del misterio escondido relacionado con el propósito eterno de Dios. Y ese misterio escondido
que se le dio a Pablo es el que él está transmitiendo y se lo quisiera él transmitir a todo ese pueblo, a ese pueblo de Israel, al Israel nacional, al Israel que se le dieron los pactos y las promesas. Él quisiera que ellos lo entendieran, pero realmente usted sabe que el apóstol Pablo fue perseguido justamente por la mayor faceta del pueblo judío, el pueblo religioso, ¿no? Fue perseguido el apóstol Pablo. Y donde Pablo quiera que iba, donde Pablo iba, donde el Espíritu llevaba a Pablo, Pablo siempre que iba, él tenía una estrategia de evangelización. ¿Cuál era la estrategia de evangelización de Pablo? Que él primero, al lugar donde iba, siempre buscaba a los de su nación, porque él sabía que las promesas, que todas las cosas que Dios había dado, pues las había dado para que el pueblo de Dios entendiera el cumplimiento de la promesa. Y cada que Pablo iba y visitaba un lugar gentil, él buscaba las sinagogas. ¿Y por qué las sinagogas? Pues en las sinagogas él encontraba a los de su nación. Seguramente estaban ellos adorando a Dios y cuando Pablo llegaba, pues él traía las buenas nuevas. Lastimosamente, siempre que Pablo llegaba a las sinagogas, generalmente él era atacado por los mismos de las sinagogas, generalmente él era sacado de las sinagogas por los de su nación. Y generalmente Pablo, algunos creían, algunos, y eso es lo que vamos a ver hoy, no que todo Israel ha recibido a Cristo, pero no que todo Israel fue desechado. Eso es lo que Pablo está explicando aquí en el capítulo 9. Vuelvo y te lo repito. No que todo el Israel racial, étnico, de sangre, cultural, no que todo ese Israel había recibido al Mesías, pero no que todo el Israel había sido desechado por Dios. No, no desechó Dios a todo Israel. No porque no se estaban convirtiendo tantos judíos, no era que Dios se había olvidado del pueblo, no era que Dios ya no los tenía en cuenta, no porque a través de ellos fue que vino la muerte del Mesías, porque realmente quien mató al Mesías, pues la ejecución que cometió el pueblo romano tuvo que ver con la decisión que tomó el mismo pueblo de Israel, los mismos israelitas, los mismos hijos de Dios, bueno, los judíos, fueron los que tomaron la decisión de que mataran a Cristo. Acuérdense que Pilato les puso a ellos a decidir, bueno, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Cristo? Al Cristo, al ungido, al rey de ustedes. Y ellos gritaron todos en defensa de Barrabás. Entonces el pueblo, instigado por la clase religiosa, fueron los que ellos rechazaron al Mesías, rechazaron a la salvación. El corazón de ese pueblo se endureció y rechazaron al Mesías. Y entonces Pablo está diciendo que el Israel que debía de haber aceptado y haber reconocido el cumplimiento de los tiempos, no entendieron los tiempos. No entendieron, hermanos. Todo estaba pasando en sus ojos, todo estaba aconteciendo, pero ellos no entendieron. Cristo, el Mesías, se había presentado, pero ellos no lo entendieron. Y hasta el día de hoy, la mayor parte del Israel tiene puesto un velo, como dice Pablo por allá en Corintios, hay un velo puesto en sus ojos, en sus corazones hay un velo que no le permiten entender que Cristo es el Mesías, el cual estaba esperado y prometido. Entonces Pablo está explicando eso en el capítulo 9 a judíos que sí creyeron, a judíos que creyeron, que eran cristianos, que vivían en Roma. Les estaba explicando ante toda la pregunta que seguramente ellos tenían, bueno, ¿por qué todo Israel no entendió esto? Porque si las promesas fueron dadas por Dios, ¿por qué Dios no ha permitido que todo Israel entienda? Y entonces Pablo lo que va a comenzar a explicar, nosotros lo vimos hace 8 días con la historia de Faraón, es que Israel endureció su corazón como Faraón. Porque ¿a quién se le mostraron las señales? Cuando vino el Señor Jesús, Él estaba en medio del pueblo de Israel. Él estaba en medio de los judíos que quedaban en ese momento.
lo que representaba la nación de Israel para el mundo, eran esos judíos que estaban allí en la época del Imperio Romano. Y ahí estaban ellos, ahí estaba el gran templo, ahí estaba la adoración de lo que quedaba de toda esa nación. Acuérdense que el pueblo eran 12 tribus. Hubo un tiempo en que se rompió esa unidad que tenía el reinado, y 10 tribus quedaron al norte y 2 tribus quedaron al sur. Las que estaban en tiempos del Señor eran las 2 tribus, porque ya había ocurrido la dispersión de las 10 tribus del norte. Esas se habían perdido, se habían difuminado, habían quedado mezcladas con las naciones. Solamente cuando viene el Señor se preservan las 2 tribus del sur. Y ahí están el Señor mostrándoles a ellos que vino el cumplimiento de las promesas, porque todas las promesas que Dios le hizo a Israel estaban centrados en un propósito. Ojo con eso. Todas las promesas estaban centradas en un propósito, y ese propósito era que Dios estaba e iba a reunir todas sus promesas, y todo lo que había dado al pueblo lo iba a reunir en su Hijo. En su Hijo. Todo lo que Dios tenía para Israel estaba centrado en su Hijo, y llegado el cumplimiento de los tiempos, Pablo lo entendió. Pablo lo entendió, por eso es el misterio escondido. La carta de Efesios es la carta que nos abre el misterio escondido de una manera magistral. Porque cuando usted lee Efesios, usted se da cuenta cómo Pablo comienza a decir que el propósito eterno de Dios consiste en reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo, como las que están en la tierra, y como las que están debajo de la tierra. Todo lo ha reunido en Cristo. Y eso es lo que ha venido haciendo el Señor. En este momento, todavía el Señor sigue con su plan, y el plan es de seguir reuniendo todas las cosas en Cristo. Y entonces ahí está Pablo, mostrándole a este pueblo, diciéndole a este pueblo que está metido en Roma, la capital del Imperio Romano. Ahí están los judíos creyentes, donde Pablo les está diciendo, les está explicando, mire, lo que le pasó a nuestra nación es lo que pasó hace mucho tiempo. Ustedes, la nación de Israel, lo que quedaba de la nación de Israel, endureció su corazón, porque vino el Señor y a través de señales, maravillas, milagros y prodigios, Él comenzó a demostrar en medio de todos que Él era el Mesías esperado. Cuando el Señor habló con Nicodemo, recuérdese que Nicodemo era un principal de los sacerdotes, un principal entre los judíos, era un hombre completamente formado en el judaísmo, y el Señor le tiene que decir a Nicodemo que para poder entender las cosas de arriba había que nacer de nuevo. Que había que nacer de nuevo, el Señor le dijo a Nicodemo. Que todo aquel que quiere comenzar a entender y a ver las cosas del reino, tiene que nacer primero de nuevo. Y entonces por eso el pueblo no podía entender, porque dice que tienen ojos, no ven, tienen oídos y no pueden oír. Y el corazón de este pueblo se ha endurecido. Y el Señor estaba mostrando maravillas, señales y prodigios, y el pueblo se endurecía más. Y mientras más el Señor seguía con el pueblo mostrando la gracia de Dios, más la élite y la clase religiosa se enfurecía, a tal manera que la misma clase religiosa, los que se suponía que tenían el conocimiento de Dios, ellos fueron los que decidieron matar al Señor. Porque acuérdese la profecía que tuvo este hombre, este gran sumo sacerdote, porque él dijo, es necesario que muera un justo, que muera uno por el pueblo, fue que dijo, ¿no? Creo que eso fue lo que él dijo, que muera uno por el pueblo, y no que toda la nación sea perdida. Ellos querían proteger sus intereses. La clase religiosa seguía en su templo, querían seguir en su adoración, querían seguir en su adoración hipócrita,
querían seguir en su adoración falsa, porque ese tipo de adoración permitía un sistema religioso, y ese sistema religioso da posibilidades de que hayan prebendas, de que hayan reconocimientos, de que hayan, que se encuentre, en ese sistema se encuentre una forma de vida alta, una forma de vida llena de privilegios y una forma de vida enriquecida en sí mismo. Ese sistema religioso estaba allí, muy bonito, muy bien organizado, muy bien implementado, un sistema jerárquico, un sistema piramidal, un sistema bien instituido donde había el hombre y el mayor hombre en el cual se le debería de rendir el mayor reconocimiento, ¿no? Ese sumo sacerdote que había sido escogido por Dios para una función muy especial, ahora se había convertido en un jerarca. Y eso era lo que el Señor estaba justamente atacando ese sistema. Y entonces Pablo acá, en el capítulo 9, lo que nos va a decir es que ese sistema veía cómo el Señor, todas las personas podían acercarse a Dios de una manera sencilla, de una manera elemental, de una manera práctica, no de una manera religiosa. Y todo ese sistema se vino contra el Señor. Todo ese sistema se vino contra él. Y ese sistema arrastró al pueblo para que el pueblo estuviera a favor de la muerte del Señor. Y ese sistema hizo que el corazón del pueblo también siguiera endurecido. Y entonces Pablo va a colocar la figura de Faraón y le va a decir a ellos, miren ustedes cómo Faraón endureció su corazón, y en la medida que Faraón iba viendo los milagros de Dios, porque cada que Moisés iba y se presentaba, le advertía y le decía qué iba a pasar, y le estaba diciendo que dejara ir al pueblo de Dios porque Dios quería mostrarse a ellos, y dice que el corazón de Faraón se endureció, y vimos en lo que leímos que el corazón de Faraón ya era un corazón endurecido para Dios. ¿Y por qué era un corazón endurecido para Dios? Porque Faraón creía que él era Dios. Para los egipcios, Faraón era Dios en la tierra, era la divinidad en la tierra. Y Faraón se creía Dios, y él pensaba que yo que soy Dios y nuestros dioses son los verdaderos. Pues Dios comenzó a mostrarle que no era así, que él era el Dios verdadero. Pero el corazón endurecido de Faraón cerraba los ojos ante las evidencias, como siempre ha sido. El que tiene un corazón endurecido siempre cerrará los ojos a las evidencias que Dios da. Y eso te va a pasar a ti cuando le compartas el evangelio a alguien que no quiere, alguien que tiene sus ojos cerrados. El Señor podrá estársele manifestando a través de milagros, y la persona estará diciendo, no, la vida es así. ¿Cuántas de ustedes no le ha pasado eso? Aquella persona que usted le ha compartido y el Señor la salva en un accidente y no se mató de milagro. Y cuando usted le dice, mira, el Señor te salvó, y esa persona, bueno, en los accidentes no siempre todo el mundo se muere, y tenemos una alta probabilidad. O sea, comienzan con unas cosas, hermano, que nos habla de cómo el corazón de las personas está endurecido. E Israel endureció su corazón, vio al Señor hacer milagros, como lo dijo Nicodemo al Señor. Es que nosotros sabemos, es que ellos sabían. ¿Qué era lo que sabían ellos? Que si Dios no está con alguien, no se harían los milagros que tú haces. Y eso fue lo que le dijo Nicodemo al Señor. Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace lo que tú puedes hacer. Y entonces, ahí está Pablo diciéndole también a los judíos, explicándoles a los judíos cristianos cómo se había endurecido el corazón del pueblo, cómo se había endurecido el corazón de la nación, y a pesar de que vieron milagro tras milagro, ellos fueron capaces de desechar al Mesías. Y así como Faraón desechó a Dios, el pueblo, la nación, desechó al Mesías. Y por eso Pablo está diciendo allí
Vamos ahora sí, hermanos, versículos. Vamos al versículo 20, hermanos. Versículo 20. Correcto. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es decir, lo que está diciendo la palabra acá de Dios es que Dios, está diciendo Pablo, ya Faraón venía endurecido. Ya Faraón estaba endurecido. Dice que cuando el Faraón ya colmó la paciencia del Señor, Dios le endureció más el corazón a Faraón. ¿Qué quiere decir que Dios endureció más el corazón de Faraón? Que cada que la gracia se está dispensando, Dios da más gracia. Y como hay más gracia, como hay tanta rebelión, viene más dureza. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿O no? El hermano Aldemar dice aquí que no entiende. Mi hermano, de pronto si gusta otra explicacióncita, mi hermano, si es tan amable. A ver, la hermana Rosa. Como que lo abandona a la voluntad para que haga la voluntad del hombre, si es que no quiere obedecer, digámoslo así, y no le quiere obedecer a Dios, como que lo abandona o lo deja que haga la voluntad de él. Bueno, sí, eso es lo que Pablo explica en Romanos, ¿no? Pablo explica en Romanos que como no quisieron los hombres, en Romanos capítulo 1, como no quisieron los hombres hacerle caso a Dios, Dios los soltó, Dios los dejó a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Y dice que cuando el hombre ya definitivamente queda suelto, sin ningún límite y sin ninguna barrera, es lo peor que nos puede pasar, hermano. Quedar suelto a ningún límite, a ninguna barrera. ¿Estamos ahí? ¿Sí estamos o no estamos? Amén, amén. Bueno, ahí estamos. En la medida que nosotros avanzamos, nos damos cuenta que Pablo está diciendo que él ha querido a los que creen en él, que no son los muchos, sino que son los pocos, es entregarle sus promesas. La gran pregunta es, ¿y por qué Dios lo ha hecho así? Eso se preguntaría un judío. ¿Por qué Dios ha decidido exaltar y recibir a los que no cumplían con la ley? ¿Por qué? Si nosotros los judíos hemos tratado de cumplir, si nosotros el pueblo de Dios durante todos estos años hemos tratado de hacer las cosas, nos hemos esforzado y no creo que tenemos el mérito, seguramente pensaría un judío, porque lo hemos intentado y nos hemos esforzado. Desde el punto de vista humano, humanamente hablando y pensando nosotros como hijos de Adán, pues sería lo correcto que usted le diera el mérito por meritocracia a quien se esfuerza, a quien está haciendo todo lo posible, a quien está pagando el precio, como cuando uno dice, no, se está pagando el precio. Así es, de la forma natural como uno lo ve. No sé si el hermano Javier tiene que decir algo. No, hermano, qué pena, se me fue la mano, qué pena. Ah, ya, no te preocupes. Pero Dios ha decidido que al que se humilla, a ese es el cual Dios exalta. Al que se humilla es al que Dios exalta. Lo vil, lo menospreciado, lo que no era, es lo que Dios escoge. Lo dice en Primera de Corintios. A lo que no era, a lo que no podía, al que no tenía, al que se encontraba sin nada, a ese que solamente cree, Dios le da todo. La gran pregunta es, ¿y por qué Dios hace las cosas así? No debería hacer las cosas así, porque Él ha decidido exactamente, como dice la hermana Flor, que sea
por fe. Cuando usted lee Primera de Corintios, dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo no sé si usted esta noche se está gloriando en el Señor, hermano, porque es así que Dios lo ha decidido. A ver, hermano Alexander. Bueno, muy buenas noches a todos los hermanos. Yo estoy viendo aquí, Carlitos, en este 19-20, cómo pues Pablo se adelanta, ¿no? Porque en el 14 él dice, ¿qué pues diremos? Y es donde expresa la forma como él dice, lo que pues yo ahora 8 días no pude estar, pero pues veo que estuvieron ahí en esa parte donde se habla de que Dios levantó a Faraón para mostrar en él su poder. Entonces él se adelanta y dice, pero me dirás, ¿por qué inculpa? O sea, podríamos como pensar entonces, ¿no? O Pablo estaba pensándolo, que si Dios endurece el corazón de los hombres, ¿por qué motivo luego los inculpa? Entonces, pues, pienso que Pablo estaba enfrentando a esos romanos que estaban pensando que el mismo Dios era culpable de ese proceder duro de Faraón. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo él mismo era el que había endurecido su corazón, pero Pablo está respondiendo ante esto, que no es bueno para el hombre que alterque con su creador. O sea, la criatura carece como de esos argumentos para insinuarle a su creador sobre su proceder en su obra y en la forma como debo moldearla. Entonces, no sé, yo ahí mis hermanos como Pablo dándonos como esas claves de cómo podernos nosotros hasta mismo responder esas situaciones que a veces vemos, ¿no? Y que a veces es como difícil de entender. ¿Cómo así que Dios endurece el corazón y luego culpa? Eso estoy viendo allí, mi hermano. Gracias, mi hermano, gracias. Claro, hace 8 días estuvimos hablando bastante de eso, Alex. Y claro, no pudiste estar, te animo a que de pronto oigas esa enseñanza, porque ahí hablamos más un poquito, más puntualmente de eso, para que no nos quede como ese vacío allí, porque hay una razón fundamental por la que Dios está diciendo eso, ¿no? Por lo que Pablo está diciendo eso, al descubrir bien la historia de Faraón como la vimos de pronto hace 8 días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahora? Dios ha decidido que al que se humilla, ¿y qué es humillarse? Humillarse finalmente es creerle a Dios, es creer que yo no soy, yo no tengo, yo no puedo, yo no hago. Yo creo que es Dios. Cuando yo llego a esa dimensión, estoy listo para creerle a Dios. Por eso es que, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando estamos hablando de un rico, no nos estamos refiriendo únicamente al que está lleno de dinero. Cuando hablamos de un rico es aquel que está lleno de sí mismo. Qué difícil. No puede. Pero cuando usted está empobrecido, realmente cuando su corazón está bajo de soberbia, es cuando usted verdaderamente puede aceptar por la fe al Señor. Porque usted necesita a alguien que le ayude. Usted necesita a alguien. Usted necesita extender su mano a aquel que se la da, y es el Dios Todopoderoso. Y entonces ahí tenemos efectivamente lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, bueno, se preguntarán los que estaban oyendo la carta, ¿cómo así que Dios al que se humilla es el que exalta? Bueno, Dios ha decidido que sea así, porque es por fe, como decía ahora la hermana Flor. Y entonces la gran pregunta es, ¿y por qué tiene que ser por fe? Si esto debería de ser por mérito, por esfuerzo, por el que más lo hace, por el que más se esfuerza, por el que más lo camella, por el que más... Pero Dios no decidió que fuese así, hermano, porque no es por obras. Y por eso lo dice Pablo, para que nadie se gloríe de que yo lo logré y lo alcancé por mí mismo, sino que todo el que se siente totalmente rendido
es el que puede decir ahora sí y es el que puede pedir ayuda. Uno piensa, hermanos, que creer es fácil. ¿Ustedes creen que creer es fácil o difícil? ¿Creer es fácil o difícil? ¿Qué piensan ustedes? Difícil. Difícil, hermano. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Difícil, Sí. pero si nada más es creer, sería fácil. Sería fácil, porque uno dice, bueno, ¿y cómo tantos creen tantas bobadas que la gente cree que si se pasa por debajo de una escalera le va a ir mal? ¿Por qué tantos creen que si se le atraviesa un gato negro le va a ir mal? Que si se le regó la sal en la casa. ¿Por qué se cree tanto eso? Eso es superstición. Eso es superstición. Ya. Creerle a Dios es difícil, hermano. Yo creo que sería mejor la respuesta. Creerle a Dios es lo difícil. Creer en cualquier cosa es lo más fácil. Exactamente, mi hermano. Muchas gracias. Creer en cualquier cosa es muy fácil, pero creerle a Dios es difícil. Es difícil. Y es difícil porque el hombre quiere hacer las cosas siempre a su manera. Y entonces vemos aquí al apóstol Pablo diciéndonos que Dios ha decidido que la cosa sea creyéndole a Él a través de la fe, en lo que Él ha provisto, en lo que Él ha entregado, para que a través de la fe podamos recibir todo lo que Él tiene para el ser humano. La gran pregunta, ¿por qué Dios lo ha hecho así? Lo ha hecho así. Entonces ahí es que Pablo dice en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vamos a ver esto. ¿Tiene derecho el hombre a replicarle a Dios por qué Él hace las cosas así? ¿Por qué Él ha decidido que los vasos de honra son los que han ido a través de la fe? ¿Y por qué hay vasos de deshonra que son los que no están en la fe? Los que han querido hacer las cosas por sí mismos, los que han querido fortalecerse en sí mismos. Dios a los vasos de honra, a los vasos que Él considera que son para honra, son aquellos que son y que han llegado a través de Él por la fe. Y a esos vasos de honra, Él los va a glorificar. Los va a glorificar. Y a los vasos de deshonra, Él los va a quebrar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si nosotros somos judíos, tenemos las promesas, se supone que nosotros somos los vasos de honra. Pues Pablo les está diciendo, no, vaso de honra no es porque usted haya nacido en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Vaso de honra es aquel que cree en mí. Faraón era un vaso de deshonra y fue quebrado. Y lo mismo le va a pasar al judío que no cree. Va a ser también quebrado, va a ser un vaso de deshonra. ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano. Amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios que lo estamos entendiendo. El alfarero tiene el derecho a hacer diferentes tipos de vasijas para diferentes propósitos. Unos para vasos de honra y otros para usos viles. Eso lo hace el alfarero. Y según lo que me está mostrando acá, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, los vasos que no creen, los vasos que no deciden ser llenos de la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, el hombre como tal fue creado es un vaso de barro, dice Pablo en Corintios, ¿no? Y que el hombre fue creado para que en él se depositara la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios se deposita en los vasos que reciben la gloria de Dios. Ese es un vaso de honra. El vaso que no recibe la gloria de Dios, que rechaza la gloria de Dios, que se mantiene en el hombre natural, en el hombre adámico, en el hombre de la carne,
ese vaso es un vaso de deshonra, no es un vaso de honra. Y el alfarero lo ha hecho así, él ha hecho así y ha querido hacerlo así, y yo no puedo altercar con Dios porque él ha hecho así. Voy a leerles ese pasaje que Pablo habla de los vasos. Te lo voy a leer en una versión de la Escritura que dice así: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra, El pueblo de Israel, que debería de haber sido ese pueblo especial que iba a contener la gloria de Dios, de acuerdo al propósito que tiene Dios con el hombre. Ahí no estamos hablando del propósito de Dios que tiene con una nación, sino que el propósito que Dios tiene con el hombre es depositarse en el hombre como un vaso de barro. Por eso Pablo va a decir, nosotros como vasos o como vasijas de barro tenemos ese tesoro tan grande. Usted y yo ahora entendemos que somos esa vasija de barro y que el tesoro tan grande ya ha sido depositado dentro de nosotros. Ese tesoro lo estamos descubriendo, hermanos. Ese tesoro apenas nos estamos dando cuenta de qué se trata ese tesoro. El pueblo de Israel estuvo preparado para haber conocido de qué se trataba, pero no conocieron de qué se trataba. Pero el propósito eterno de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, que el hombre sea esa vasija de barro creada para contener la gloria de Dios. Entonces Pablo dice aquí en el versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y el 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ese es el versículo 22. Dice que Dios quiere mostrar y Dios quiso mostrar su ira. Esa palabra ira no es la ira que nosotros sufrimos, esa ira carnal, ¿no? Sino que la ira nos está hablando a ese desagrado severo y divino que tiene Dios contra el pecado. No es simplemente los arrebatos de ira que nosotros tenemos, que nos ponemos colorados, sino que es el carácter de Dios mostrado en esa adversión que él siente contra el pecado. Eso es la ira que en la Biblia se conoce como la ira santa. Él está diciendo que esos vasos de ira son los que no quieren contener y no pueden contener esa gloria de él. Y no pueden mostrar, esos vasos no pueden mostrar la santidad de Dios. Esos vasos no pueden mostrar la justicia de Dios. Esos vasos no pueden mostrar el amor de Dios. Entonces son unos vasos que tienen que ser desechados porque no muestran lo que Dios quiere que el hombre muestre. Y sabemos que Faraón llegó a conocer el poder de Dios por todos sus juicios. Sin embargo, Faraón nunca claudicó, a pesar de que Dios hasta lo último, a través del último juicio, quería que Faraón desmontara lo que él quería hacer, pero aún así él quiso perseguir al pueblo hasta las últimas consecuencias. Entonces, no fue que Dios apareció a Faraón y con la primera plaga lo acabó. Dios dice que soportó con paciencia. Fueron 10 manifestaciones de Dios. Dios fue paciente con el Faraón, como lo sigue siendo con muchos incrédulos hoy en día y a lo largo de la historia. Dios sigue siendo paciente, hermano.
Dios sigue siendo paciente. Nosotros no nos damos cuenta cómo Dios se elonga en paciencia. Estos vasos de ira son actos para la destrucción, y esa destrucción se la merecen. Y Dios tiene que esperar de que ellos, en su progresión de maldad, ellos también maduren para destrucción. Estos vasos de maldad están allí, y Dios les ha dado oportunidad y les ha tenido y les ha conservado hasta el final, queriendo que estos vasos puedan en algún momento recapacitar. Y Dios está dando y dando y dando gracia. Bueno, hasta allí vamos en el versículo 22. Estamos en el versículo 22, hermanos. Amén. Dios no hizo a Faraón malvado. Dios no hizo a Faraón obstinado. Dios no lo hizo así. Más bien Dios trató con él. Dios quería tratar con el mal de su naturaleza. Pero Faraón siguió obstinado. Dios estuvo mostrando su poder, pero Faraón no cedió ante el poder de Dios. Vamos al versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Faraón no fue un vaso de misericordia, Faraón fue un vaso de ira. Los vasos de misericordia, Dios los usará para dar a conocer quién es Él. ¿Quién es Él? Y dice que fueron preparados de antemano. Estos vasos, con esa belleza particular. ¿Cuál es la belleza particular de esos vasos? ¿Cuál debe ser la belleza de esos vasos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Cuál es la belleza de esos vasos? El contenido, mi hermano. Así es, mi hermano. El contenido. La belleza de esos vasos no es nada externo. Vasijas de barro. No tienen nada maravilloso. No tienen nada especial. Pero sí guardan algo especial. No es ellos mismos por ser vaso, por ser recipiente, sino es lo que contiene el recipiente. Y Dios preparó de que esos vasos fueran llenos de las riquezas. Y Él los preparó y preparó que esos vasos fueran llenos. Para eso los preparó, para que fueran llenos. Y esa palabra preparar nos remite a la palabra predestinado. ¿Y a qué fue lo que nos predestinó el Señor? ¿A que fuéramos vasos de honra o a que fuéramos llenos? ¿A qué fue lo que nos preparó el Señor? ¿A que fuéramos vasos de honra o a que fuéramos llenos de la riqueza? ¿Ustedes a qué creen? A ser llenos del Espíritu del Señor. Amén. Porque a veces algunos hermanos, cuando se habla de predestinación, creen que Dios escogió fue a los vasos, a las vasijas, por ser vasijas. Pero Dios lo que predestinó fue que esas vasijas iban a estar llenas de la gloria de Él, creados para contener las riquezas del Padre y según su gloria. ¿Sí nos estamos dando cuenta de la diferencia, hermanos? Amén, hermano. ¿Estamos entendiendo esta noche? Amén. Amén, amén. Por allá un hermanito Amén. levantó la mano, el hermano Antonio. Amén, hermanito. Lo que pasa fue que por ir a apretarla el amén para abrir el micrófono, toqué la mano, pero de todas maneras
está muy hermosa la predicación porque se abre el entendimiento de cualquiera en esa forma, porque íbamos Amén. entendiendo realmente lo que Dios quiere con nosotros. Amén, hermano. Gracias. Amén. Hermanos, la gloria no es el vaso. La gloria es el contenido que tiene ese vaso. El vaso no es importante porque sea vaso de barro, porque es un barro especial, porque es un barro traído de yo no sé dónde. No, eso no es lo que importa. Cuando usted tiene un tesoro encerrado, a usted lo que menos le interesa es dónde está encerrado, lo que le interesa es el tesoro. Se necesita el tesoro para que no se desparrame, se necesita que lo contenga. En eso tiene la importancia. Pero nosotros fuimos predestinados para ser llenos de la gloria del Señor. Y ahorita Gloria a Dios. nosotros como hijos de Dios, cada día que vivimos, cada año que cumplimos, cada tiempo que pasamos en esta tierra tiene que ver con ser más llenos de la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Hermano Alex. Bueno, mi hermano, entonces usted lo que trata aquí de podernos contextualizar y que nos quede claro es que la predestinación no fue para los vasos, o sea, la predestinación fue en el contenido. O sea, que el Señor predestinó en su Hijo que todo aquel que quiera seguirlo, por eso pues sabemos que desde el mismo Edén, la voluntad y el libre albedrío, el Señor lo colocó. Entonces, estamos predestinados es en Cristo, mi hermano. O sea, no es el vaso, por así decirlo, nosotros los que fuimos predestinados para hacerlo, sino que los vasos tienen la disponibilidad y la disposición en su voluntad de querer ser llenados por el que sí fue predestinado. O sea, en Cristo fuimos predestinados para poder ser agradables delante del Padre. Es eso, ¿cierto? Sí, mi hermano. Amén, amén. Los vasos. Amén, amén. O sea que lo que estaba en la mente, perdón hermano que le interrumpa, cuando estaba con Abraham, lo que estaba en la mente del Padre era su Hijo. Y no Así somos es. nosotros los de ellos, sino el Cristo que está en nosotros. Amén, amén, hermano Wilson. Ya vamos entendiendo. Los vasos de honra son de honra porque contienen la gloria. Ellos tienen un destino, así como los vasos de ira. Ya tienen un destino. ¿Cuál es el destino de los vasos de ira? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Ser quebrados, desmenuzados. Dice que para destrucción. Claro. ¿Y cuál es el destino? Separados del Señor. Separados de la presencia del Señor, allá en ese lago de fuego eternamente. Eso lo dice la Escritura. Eso no lo estoy diciendo yo. Separados eternamente de la presencia de Dios, allá en ese lugar donde dice el Señor que es ese lago de fuego preparado para destruir esos vasos. Separados eternamente de la presencia de Dios. O sea que eso también ya está predestinado. La predestinación nos habla de un lugar que ya se sabe dónde va a terminar cada uno. Ahí no hay incertidumbre. Ahí no queda eso a las ideas de los hombres, ni a los deseos del hombre. Dios ya mostró el destino de unos y a otros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios lo hizo así? Ahí vuelve otra vez Pablo y nos diría, ¿y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios y le diga cómo tiene que hacer las cosas? Hay algunos que se han salido de los límites y ya quieren estorcer las escrituras y dicen que no hay infierno, ¿no? He oído esas doctrinas, hermanos, que vienen de cuando en cuando, doctrinas del famoso universalismo, que uno tiene que tener cuidado porque esas doctrinas a veces se introducen y comienzan a decir que Dios no existe algo tal como el infierno, que la Biblia fue mal traducida, que eso es un invento lo del infierno, porque finalmente un Dios amoroso va
al final a perdonar a todos los vasos. A todos los vasos los va a perdonar. A los de ira y a los de honra, todos van a ir al mismo lugar, según esa doctrina, ¿no? Que se llama el universalismo, que Dios perdonará a todos al final y que entonces no hay ese lugar llamado infierno y que donde se ha traducido la palabra infierno se ha traducido mal la escritura. Eso dicen, ¿no? Vamos al versículo 24. También hay otros que dicen que el infierno es aquí en la tierra. Sí, señor, hay otros que dicen eso. Si la gente supiera qué es el infierno, mejor dicho. Versículo 24, hermana Rosa. Sí, hermano, acá en la otra versión se habla más abiertamente el 22, dice, nadie puede quejarse si Dios queriendo mostrar en uno su justo enojo y hacer potente su poder, sufre con mucha paciencia a los que son vasos de ira dispuestos para la perdición. Amén. Qué bueno, hermana, por esa traducción también, bastante clara. Vamos al 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vea lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que hay unos vasos de misericordia que Dios ha tenido en su cabeza, en su corazón, en su deseo, en su anhelo, desde antes de crear todas las cosas. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? A ver, se lo pregunto a esta sala. ¿Quién son esos vasos de misericordia? A ver, Germán. Los que tienen a Cristo. Ya, muy bien, Andrés, hermano. Germán. Los que han de creer. Exactamente. Los vasos de misericordia son aquellos a quien Dios ha llamado. ¿Y quiénes son los que oyen su mensaje? Los que oyen su mensaje son los que le creen a Dios. Los que le creen a Dios son los que aceptan la propuesta de Dios y toda la propuesta de Dios está centrada en su Hijo. Esos son los vasos de misericordia. Para hoy en día, nosotros entenderíamos, es lo que hoy se conoce como la iglesia. Los vasos de misericordia estará relacionada con lo que hoy conocemos como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo está dando una revelación allí, ya que él está hablando de la gloria del evangelio, ya que Pablo está mostrándole a los judíos la razón por la que no todos los judíos son salvos por haber nacido solamente en el pueblo, en la nación, sino que Dios siempre ha tenido en su corazón la fe. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahora? Que la iglesia en este nuevo pacto está conformada ¿por quién? ¿Por quién está conformada la iglesia? Por judíos y gentiles, mi hermano. Amén. ¿Lo entendimos, hermanos? A ver, levantemos el dedito ahí si lo entendimos. Amén, hermano. Les hago una pregunta. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia reemplazó a Israel. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? ¿O lo que está diciendo, No sé. ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que todos somos la iglesia. ¿Quiénes son todos la iglesia? El pueblo de Israel y los gentiles. Exacto. Los que creemos en el nombre del Señor. El que cree en el Señor Jesucristo, sea del Israel, o sea judío de nacionalidad, o sea gentil, ese es un vaso de misericordia. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿O no está diciendo eso? Y Pablo, mire que él dice a los cuales también Dios ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo podía decir nosotros porque él es tanto judío y también se incluye dentro del que está predicando el evangelio a los gentiles. O sea que él también los incluye diciéndole nosotros.
¿Estamos? En eso ha habido confusión en la iglesia a través de la historia. Y ha habido confusión porque se piensa de que Dios tiene dos ramas. Aquí yo veo claramente que Pablo está diciendo que dentro del plan de Dios y lo que siempre Dios ha tenido en su cabeza es un pueblo. Y ese pueblo está conformado por judíos que entraron y que entran por la fe y se convierten en esos vasos de misericordia, tanto como por gentiles de todas las naciones de la tierra que también entran por la fe en el mismo misterio escondido, porque el misterio escondido es la revelación de la iglesia. ¿Estamos, hermanos? Ok. A ver, Alex. Miren, mis hermanos, que yo estoy viendo aquí en esto que hemos visto hoy, yo veo como un Pablo preparando, o sea, él venía como preparando esos judíos, esos creyentes, pues, judíos romanos, para lo que iba a decir, ¿no? O sea, Pablo iba a aclarar cómo era que nosotros, los gentiles, íbamos a ser metidos también en ese plan. Entonces les está mostrando a ellos que Dios tuvo misericordia con Israel. O sea, Pablo está haciendo claro de que el Señor no destruyó todo Israel, que el Señor siempre dejó ese remanente y que el Señor siempre los perdonó. Para ahora decir lo mismo, y si nos perdonó a nosotros, pues Él tiene potestad de introducir a quien quiera. O sea, Él les viene diciendo que el Señor tiene potestad de dejar que la gente que sigue su propio camino, o sea, el que escoge voluntariamente no seguirlo, pues el Señor tiene potestad de dejarlos que reciban de forma justa su ira. Y es más, hace notorio su poder en esas personas. Pero ¿quién puede oponerse a que el Señor haga eso? Entonces, de la misma forma está mostrando que Él con los que quiere ser más justo, mostrar su misericordia, pues también lo puede hacer. ¿Quién se le puede oponer? Entonces pienso que Pablo, muy en el espíritu, les está mostrando eso. Los llevó primero a saber que ellos habían recibido misericordia, para mostrar que también nosotros, los gentiles, teníamos derecho a esa misericordia. Amén. Amén. Es que es maravilloso lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo se incluye ahí en el nosotros, se está refiriendo a quienes Dios ha llamado en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Dios, esa misericordia la tuvo para el Israel étnico y también la tiene para todas las naciones. O sea que las nacionalidades a estas alturas del nuevo pacto, las nacionalidades no son lo más importante. Cuando nosotros fuimos salvos, independientemente de nuestra herencia, nos convertimos en el pueblo de Dios por la fe y tal como lo está diciendo Pablo. Ahora, tenga en cuenta algo, hermano. Tenga en cuenta el contexto histórico que es importante. Usted sabe que este libro de Romanos pues fue escrito por allá por el año 56. Casi que unos 25 años después de la muerte y resurrección de Cristo. La mayoría de los judíos no respondían al evangelio. Solamente una minoría y un remanente muy pequeño de judíos, lo que está diciendo el hermano Alex, incluyendo a Pablo, habían depositado su fe en el Mesías. Recordemos que todo comenzó en Pentecostés y sí, todo comenzó en Jerusalén porque todo comenzó con los judíos. Pero ¿de cuáles judíos? De ese remanente pequeño, de ese remanente, no de toda la nación. Entonces, cuando la iglesia comenzó, cuando la iglesia en Pentecostés llegó, se manifestó la promesa del Padre, ustedes se dan cuenta de que casi todos los miembros eran judíos. Eso lo muestra en Hechos 2. Todos eran judíos. Cuando se derramó en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo y dice que venían judíos de diferentes partes y los oían a ellos hablar en su propia lengua. Y entonces cuando los oían hablar en sus propias lenguas, esa cantidad de judíos pues fueron los que comenzaron la expansión de la revelación del nuevo pacto con la iglesia. Pero ya en el capítulo 10, usted se encuentra cómo fueron
tocados también los gentiles a través de ese soldado romano que se llamaba Cornelio. Y con el paso del tiempo, ¿qué fue lo que comenzó a pasar o a suceder? Cada vez los no judíos llegaron más a Cristo. Pero, ¿qué era lo que iba pasando? Que los que eran judíos de nacionalidad, cada vez menos judíos fueron recibiendo a Cristo. ¿Estamos? Más gentiles recibían a Cristo, el evangelio se comenzó a expandir, Pablo fue llevado, usted ya sabe, conoce los viajes misioneros del apóstol Pablo, y en esos viajes se convertían más gentiles que judíos. A ver, hermano Andrés. Hermano, como dice el Señor, los llamaré a celos, y esos celos empezaron fue eso, a sentir celos porque había más compañía de gentiles que se convertían que ellos, que eran los llamados nación escogida de Dios. Así es, mi hermano. Y Pablo les estaba ayudando a ellos a entender, ¿no? Pablo les estaba ayudando a los judíos romanos que eran cristianos, les estaba ayudando a entender que a los que Dios llama ahora como su pueblo escogido, no solamente está refiriéndose ahora a los judíos nacionales, sino que también se está refiriendo a los gentiles, les está haciendo entender esto que para ellos es difícil de entender. A ver, Germán. Bueno, yo estoy viendo y escuchando todo esto y todo lo que, la participación de los hermanos y pues, la manera en que va llevando por el Espíritu y pues veo como con claridad ese capítulo 12 de Juan, ¿no? Porque en el capítulo anterior, voy a ser muy breve, en el capítulo anterior el Señor resucita a Lázaro y los judíos deciden matarlo, deciden que lo tienen que matar. Y por allá más adelante en ese capítulo 12 veían cómo las multitudes lo seguían, ¿no? Y ellos dicen por allá en el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad que todo el mundo se va tras él. O sea, cómo estaba ese celo realmente que no era conforme al Señor, sino que era un celo de la carne, ¿no? Cómo ellos estaba siendo desnudado su corazón. Mientras unos estaban creyendo, otros por el contrario lo querían matar. Y cómo más adelantico en ese mismo capítulo dice que unos griegos fueron a buscar a Jesús y cosa tan hermosa, el Señor dice, ha llegado mi hora, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. ¿Cuántas veces el Señor no decía anteriormente, mi hora no ha llegado? Por allá en las bodas de Caná le dijo a María, mi hora aún no es mi hora, ¿no? Y como aquí el Señor, cuando logra la atención de judíos y gentiles, dice el Señor por el Espíritu, mi hora ha llegado. Y ahí anuncia nuevamente su muerte, y quiero ir al versículo 32 de ese capítulo 12, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, como que el Señor entendía cómo ese reloj profético del Padre, donde iban a ser incluidos tanto judíos como gentiles, porque era un testimonio que era para todos, no solamente era para el pueblo de Israel, sino que también era porque eran esos griegos que representaban a ese pueblo gentil. Entonces, ahí yo veo algo como muy precioso y veo clarito lo que por el Espíritu estás hablando en este momento, ¿no? Amén, hermano, amén. Gloria al Señor, hermanos. Nosotros comenzamos a ver entonces y a entender que en el corazón de Dios estaba más allá de lo que los que nacionales judíos pensaban. Eso estaba en el corazón de Dios. O sea que el objeto de la promesa de Dios es más amplio de lo que el Israel racial pensaba, porque Dios ha mostrado misericordia a la humanidad basada en esa elección, pero en la elección que está sustentada en la promesa. Dios elige a los que se alinean con la promesa. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos comienza a revelar que ese llamamiento de Abraham no solamente tiene que ver con el pueblo de la nación étnica,
sino que ese llamado tiene que ver con todas las naciones de la tierra. Yo no sé si nosotros podemos entender a la luz de lo que estamos viendo, lo que le dice Dios a Abraham allá en el capítulo 12, a la que se conoce como la bendición de la paternidad de Abraham. Vamos allá un momentico a Génesis 12. Al versículo 2 y 3. Póngase las gafas del nuevo pacto. Vamos a leer el versículo 2 y 3. ¿Qué dice esos versículos? ¿Lo lee el hermano Aldemar, mi hermano Carlos? Claro que sí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bueno, ustedes están viendo esa bendición. ¿Será que en esa bendición solamente estaba dirigida para el Israel étnico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me hago entender? Para todos, mi hermano, cuando dice te bendecirán todas las naciones de la tierra, ahí incluye a todo el mundo. Amén. ¿Qué dicen los otros hermanos? A todas las familias de la tierra, mi hermano. Amén. Sí, de acuerdo con lo que dice el hermano, es muy clara la escritura. Allí el Señor ya desde el comienzo estaba incluyendo a gentiles, no gentiles, a todo aquel que crea. A ver, Germán. Pues ahí hay una referencia precisamente en la Reina Valera que habla de Gálatas 3:8, ¿no? Y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe de Abraham son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Amén. Ahí está la promesa y está el cumplimiento. La promesa es lograda ¿por quién? La promesa es lograda por el Cristo. La promesa es lograda. La promesa es alcanzada. La promesa es cumplida con el Cristo venido, con el Cristo introducido. La bendición de Abraham está relacionado con el Cristo, y todo el que bendice y todo el que lo coloca y todo el que lo pone, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la gran promesa que tenemos nosotros por haber entrado a ser partícipes de la vida de ese padre de la fe. Porque igual se habla de padre de la fe, porque cuando Abraham creyó, Abraham no era israelita, Abraham era un gentil, venido de por allá, de una región bastante pagana, que era la famosa Ur de los Caldeos. Abraham vino porque él le creyó a Dios, creyó a lo que Dios le estaba diciendo, por eso se le considera como el padre de la fe. Y a través de ese padre de la fe, pues se le dio origen al que iba a ser el Mesías, o al que es el Mesías, porque vino el Mesías en carne y hueso, a través de esa línea de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa estaba en el Hijo. Oh, hermanos. Alex. Es que qué bueno que tocas eso, mi hermano, porque o sea, aquí ya podemos ver cuál fue de pronto el error o la confusión que tuvo Israel, que cuando el Señor le dijo a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Israel pensó que esa simiente era biológica, o sea, ellos eran la simiente, ellos eran los descendientes, ellos eran la simiente de Abraham, pero la misma palabra aclara que la simiente no eran ellos, sino que la simiente era Cristo. Entonces la promesa estaba en la simiente que era Cristo, no en ellos. Bueno, claro que sí. Hermano Javier. Bueno, Carlos, ¿por qué si los israelitas, sabiendo que Abraham no es israelita,
creen en Abraham, pero no creen en Cristo. ¿Sí me hago entender? A ver, otra vez, hermano. Porque Abraham no es israelita, ¿cierto? Él no es israelita, pero el pueblo de Israel cree en el padre Abraham, mas no creen en Jesucristo, que sí es del pueblo de Israel. Entendido. O sea, que ¿por qué ellos creen en Abraham? Sí, o sea, si ellos le creen a Abraham, que no siendo Israel, ellos creen en Abraham y en las promesas de Abraham, pero no creen en Jesucristo, que sí es del pueblo de Israel. Ya. A ver, Germán. Es que hay que recordar, es importante lo que pregunta el hermano, hay que recordar que la nación de Abraham viene de los lomos, la nación de Israel viene de los lomos de Abraham. O sea, cuando Abraham es llamado como gentil, no había nación de Israel, sino que es en ese proceso del Señor que por la fe hace de este hombre una nación que se llama Israel. Ah, ya, hermano, gracias. Bueno, ok. Respondida. Gracias, Germán, la respuesta. Vamos al versículo 25 y 26, porque ahora Pablo va justamente a traer algo que estaba dicho ya en la escritura en el antiguo pacto. Los que estaban recibiendo la carta sabían de lo que Pablo estaba hablando, porque ellos conocían las escrituras. Entonces Pablo va a traer y va a explicarles a ellos a la luz del nuevo pacto para que ellos entiendan qué era lo que ya los profetas habían dicho. Vamos a ver qué dice ese versículo 25 y 26. ¿Me lo lee, Germán? Claro que sí, mi hermano. Dice así, 25 y 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Tremendo, ¿no? Tremendo. Gracias, hermano. Mire que Pablo está utilizando allí un pasaje del profeta Oseas. Y usted sabe que ese pasaje originalmente fue escrito bajo unas condiciones, unas circunstancias, pero que eso que dijo Oseas, Pablo por el Espíritu lo está aplicando ahora acá, en el nuevo pacto. Porque nosotros sabemos que a través del antiguo pacto nosotros tenemos sombras y figuras que nos van a aclarar cosas del nuevo pacto. Y Pablo trae lo que Oseas había dicho, ¿no? ¿Qué era lo que Oseas había dicho? Yo les comenté ahora que Israel fue separado, fue dividido. La nación de Israel quedó dividida en un momento dado en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y las 10 tribus del norte se desaparecieron. Quedaron algunos reductos, pero mezclados, de las tribus del norte, pero en realidad todas fueron dispersas. Las que permanecieron hasta cuando los apóstoles estaban, pues eran las 2 tribus del sur. Y el profeta Oseas estaba diciendo que Dios estaba estableciendo un compromiso de restaurar algún día a las 10 tribus que una vez fueron exiliadas del norte, lo que se conocía con el nombre del Israel. ¿Por qué Dios desechó a esas 10 tribus? Porque usted sabe que esas 10 tribus definitivamente se fueron tras idolatría e infidelidad. Usted sabe que en el tiempo de Salomón, después de la muerte de Salomón, vino la gran división y por allá Jeroboam estableció capital en Samaria como si fuera Jerusalén, y allí ellos levantaron unos becerros y comenzaron a adorar, igual que se hacía en Jerusalén, pero ellos y las mismas fiestas, pero lo hacían en torno a estas figuras. O sea que ellos se fueron detrás de algo que el Señor no había establecido, fueron infieles, fueron idólatras, y Dios los repudia. Dios repudia eso que estaban haciendo ellos. Y Dios, a través del profeta Oseas, los llama a ellos, a ese Israel del norte,
que se había ido en infidelidad, le llama Lo-Ami. Yo creo que algunos lo han leído, Lo-Ami. Y esa expresión Lo-Ami significa vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es algo como lo que lo interpretan los traductores, ¿no? Ustedes no son mi pueblo. ¿Sí, hermano? Es lo Rujana, que no son mi pueblo, y lo Ami es tú eres pueblo mío. Ah, perdón. A ver, Oseas 1:9, vamos allá. No, Germancito, me parece que sí está como lo dice Carlos, lo a mí, no sois mi pueblo. Ajá. Bueno, leámoslo si quieren. Tal vez yo estoy equivocado, sino que yo estaba leyendo la referencia que hace en el versículo 23 del capítulo 2 de Oseas. A ver. Veámoslo. Oseas 1:9. A ver, lo leo, mi hermano, dice así. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Sí, Señor. Ah, bueno, estamos bien entonces. No sois mi pueblo. ¿Se le dijo a quién? ¿Al Israel? Esos Carlitos, esos fueron dos hijos, ¿no? Que tuvo Oseas y el Señor lo puso a que esos hijos les pusiera esos nombres. Ya, él dice, proféticamente dice, esos no son mi pueblo, los del norte. Y entonces, pero Oseas prevé una restauración. Esos hijos del norte, apóstatas, paganos, se dispersaron, pero Dios prometió que un día serían restaurados. Aunque Oseas se estaba refiriendo a esas 10 tribus, Pablo está utilizando este pasaje para hablar de quién. Pablo está utilizando este pasaje para hablar de quién en el nuevo pacto. ¿De quién estaba hablando Pablo? De los gentiles. De los gentiles. Sí, señor, hermana Rosa, muy bien. De los gentiles. O sea que Pablo estaba diciendo que estaba haciendo una comparación, una interpretación por el Espíritu Santo de que el Israel conocía esa historia. Ellos habían vivido, conocían de esa historia. Pero lo que estaba diciendo Pablo era que la promesa se estaba cumpliendo ahora en Cristo con la introducción de los gentiles a ese Israel que Dios siempre ha tenido en su corazón. Dios misericordiosamente traería un pueblo rechazado a una relación consigo mismo, y Pablo aplicó ese principio, como dice la hermana, a los gentiles, esos que ya no eran pueblo de Dios, esos que eran viles, menospreciados, ahora Dios los está trayendo aquí. Ahora, hay una doctrina que corre por allí. Ya les voy a ver, hermana Rosa. Sí, hermano, acá en otra versión habla más abiertamente, dice así, el 25, ¿no? Conforme a lo que dice por Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amado al que no era amado, y objeto de misericordia al que no había conseguido misericordia. Amén. O sea que Pablo está utilizando esa figura del profeta Oseas para que los judíos cristianos consideraran a los gentiles como si fueran ese Israel del norte que Dios iba a traer, para que los consideraran verdaderos hermanos. ¿Me hago entender? Amén, hermano. Para que los consideraran como hermanos y que se estaba cumpliendo esa profecía. Sino que hay una doctrina por allí que habla de que los cristianos que estamos llegando ahora al Señor tenemos que buscar nuestras raíces judías. No sé si usted ha oído eso, que realmente los que Dios está convirtiendo ahora al Señor de los gentiles son, si usted va a ver las líneas genealógicas de ellos, o sea, como si usted, Germán, Carlos, el hermano Andrés, la hermana Rosa, si va a buscar por allá su genealogía, se darían cuenta que ellos vienen de judíos. Esa es la doctrina que hay allí, que habla de las 10 tribus perdidas. Ojo con eso, que Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso.
Y sé que muchos se han ido tras esa enseñanza de las 10 tribus perdidas y que por eso es que somos el verdadero Israel, porque finalmente sí somos judíos, gentiles, que hemos venido de mezclas y mezclas y que ahora Dios nos está rescatando. No es eso, hermanos. A ver, Alex. Pero miren que sí, mis hermanos, definitivamente Pablo en el espíritu sí era muy, muy certero, porque sí los está llevando a estos judíos que estaban pues como no queriendo recibir a gentiles, le estaba diciendo que ellos mismos, porque pues las 10 tribus eran hermanas, salieron de los lomos de Israel, de Jacob. Le estaba diciendo que esos eran iguales a nosotros, porque ellos cuando se dividió el reino, se volvieron tan gentiles como nosotros. Entonces estaba mostrándoles cómo el Señor estaba prometiendo aquí con esos hijos de Oseas, que un día ellos, que eso no iba a durar pues para siempre, iba a ser restaurado y todos serían llamados nuevamente hijos del Dios viviente. Entonces le está haciendo caer en cuenta que los mismos judíos, pues hermanos de ellos, los israelitas, habían llegado al nivel nuestro y que si ellos habían sido, les había abierto una puerta, pues nosotros también teníamos una puerta abierta. Bueno, espero que no se pierdan allí, hermanos, en eso que estamos diciendo. Solamente quería explicar eso porque, como les digo, hay una corriente en este momento que habla de eso, que habla de que si nosotros como gentiles llegamos al Señor, deberíamos de buscar nuestras raíces judías y que nos vamos a dar cuenta que en verdad somos nosotros, que tenemos algún antepasado que fue judío y que por eso es que el Señor nos rescató. A ver, el hermano Andrés. Buenas noches, mi hermano. Ahí para que de pronto ninguno se deje de pronto convencer de esas doctrinas, precisamente que usted estaba manifestando, que nos llevan a creer que tenemos, que somos de Israel, todos en el mundo, que estamos mezclados, son esas ideologías de algunas religiones, entre ellos los Icoyisha y los judaístas, y han surgido por ahí otras 2 o 3 que quieren hacer lo mismo. Pero hay un pasaje muy antiguo en una de las exilios que tuvo Israel, donde solamente son israelitas y son judíos los que están en el pueblo en la tierra de Israel. Es decir, cuando volvieron del exilio, no fueron contados dentro de las genealogías los que estaban de 2 maneras: los que primero no habían nacido dentro del pueblo de Israel, y segundo, los que estaban mezclados con otras tribus de otras naciones dentro del pueblo de Israel y que no se hallaron dentro de la genealogía. De esos no se contaron, esos fueron excluidos, y vuelve Dios y dice que si quieres pertenecer a la nación de Israel, a la nación, no en el ámbito espiritual, sino a la nación, debes ubicarte allá, aceptar las condiciones que Dios tiene con su pueblo, entre ellas la circuncisión, allá mismo, y vivir allá. Entonces, no es una situación de exaltación propia por querer árboles genealógicos y esas cosas, sino que simple y llanamente son condiciones que Dios ha establecido de pertenencia entre su pueblo y él. Ok, hermano, muchas gracias. Sabemos que aquí Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aplicó el texto de Oseas tanto a los gentiles como a los judíos que creían. Ahí está ese remanente del pueblo de Dios, porque no todo Israel creyó, pero Pablo le estaba aplicando ese texto también a los mismos judíos que ahora eran creyentes y que eran un remanente, que eran pocos en el tiempo de Pablo y quizás hoy en día también son muy pocos con relación a los gentiles, pero Pablo les estaba diciendo y les estaba aplicando justamente por el Espíritu esa promesa de que Dios iba a reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros sabemos que el profeta escribió sobre el compromiso de Dios de restaurar las 10 tribus del norte que habían sido expatriadas, y Pablo veía a la iglesia como el cumplimiento de las promesas de lo que Dios le había dado a Israel, de lo que le había dicho a Oseas. O sea que Dios
ejerció y ejerce su privilegio como creador al mostrarle misericordia a todos los que se acercan a él, sea judío o sea gentil, a través de la fe en Cristo. El orgullo de Israel podría seguir insistiendo que ellos eran el pueblo escogido original, pero lo que Pablo está mostrando es ahora que bajo el nuevo pacto, el escogido es todos los que depositan su fe en el Hijo de Dios. Yo creo que para nosotros eso cada día se nos va aclarando más. Y eso tiene tremendas implicaciones, hermanos. Sigue diciendo Pablo, vamos a leer hasta el versículo 29. Léame, Germán, por favor, del 27 al 29. Ya. Deme un momentico que me ha quedado en Oseas, mi hermano. 27 al 29 dice: También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén, hermano. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo finalmente a los judíos creyentes que tenían la pregunta, ¿ha desechado el Señor a todo entonces Israel? ¿O qué le pasa al Señor? ¿Se olvidó del pueblo de Israel? ¿Hemos sido desechados? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Usted mismo, hermano Germán. Mi hermano, ahí dice que él siempre por fe se guardó una simiente, porque dice que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, creo que él dice, no se trata de multitud natural, sino que se trata de escuchar la voz del Señor, de todo lo que el Señor viene anunciando desde los profetas, ¿no? Pues, amén. O sea, la gran respuesta de Pablo es, no, Dios no ha desechado a la nación porque los judíos mataron al Señor. Los judíos entonces fueron sacados de todas las promesas, el Señor se olvidó de ellos, el Señor los abandonó. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que aún dentro de esa nación, aún dentro de los que estuvieron allí, aún dentro de los que hicieron que el Señor fuera crucificado y muerto en la cruz, no toda la nación está condenada, no toda la nación está olvidada, porque hay gente de todas maneras que tiene un corazón para Dios, los judíos que tienen un corazón para Dios. Y dice Pablo que es un remanente de judíos y serán los que son salvos. Un remanente, está diciendo Pablo. La mayoría se perderá y perecerá. Y Pablo por eso cita a Isaías, no, primero citó a Oseas y ahora cita a Isaías. Es tremendo que Pablo, él va a desmantelar la idea, los paradigmas que estaba diciendo una hermana ahora, los paradigmas que tenían ellos, para que ellos pudieran en libertad ahora acercarse a los gentiles, para que ellos pudieran entender el propósito del nuevo pacto, para que los judíos cristianos aceptaran de corazón a estos hermanos, que los consideraran verdaderamente hermanos, para que ellos no se consideraran como que estaban en algo superior, porque ni el mismo Pablo se consideraba superior, ninguno de los apóstoles se consideraba superior. Usted sabe que en Jerusalén, donde estaba Pedro, sí había una tensión muy grande que permanecía, y de allá de Jerusalén salían judíos a todas partes a tratar de convencer de que algunos creían que era necesario recibir a Cristo, pero guardar todas las cosas de la ley, seguir cumpliendo con todos los ritos de la ley, hasta la circuncisión y todo lo demás, para poderse considerar verdaderamente un hijo de Dios. Estamos en una transición, estamos entrando del antiguo pacto al nuevo pacto. Hay una transición, hay un eclipse, hay algo que está pasando allí donde se tiene que entender qué es lo que Dios está haciendo. Y hay muchos que todavía permanecen en el eclipse, y hay muchos de hijos de Dios que se meten en el eclipse, y hay hijos de Dios que quedan atrapados allí y no vuelven a salir. Y entonces, hermanos, nosotros ahora en el nuevo pacto tenemos que ver las cosas como nos lo viene revelando, como lo revela el apóstol y los apóstoles como lo fueron entendiendo, ¿no?
Al principio hubo mucho conflicto en la iglesia porque no era entendido esto muy bien de los gentiles como hermanos, acercándose, abrazándonos, comiendo en la misma mesa. ¿Usted recuerda lo que pasó en Gálatas? ¿Se acuerda lo que pasó en Gálatas? Que Pablo tuvo que reprender a Pedro. ¿Por qué Pablo tuvo que reprender a Pedro? ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Quién se acuerda? A ver, hermano Javier. Creo que porque él hacía como asociación de personas con los gentiles, o sea, que los quería atraer, pero les hacía cumplir las cosas de los judíos. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Germán? Que él compartía y comía con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, los de su nación, se retraía. Actuaba hipócritamente. Exactamente, Pablo estaba con los hermanos, hermanos que eran gentiles en Galacia. A ver, hermana Rosa. Lo que pasa es que la escritura dice que lo que estaba escribiendo la hermana y una palabra como fea, que digámoslo así, él se acomodaba de acuerdo con los que estuviera tratando. Entonces, si era con los judíos, se judaizaba, y si era con los gentiles, pues también hablaba con los gentiles. Entonces él se acomodaba de acuerdo con las personas que estuviera tratando, volteaba para allá y para acá. Entonces lo corrigió Pablo. Pablo, amén, hermana. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les habla de lo que pasó en Antioquía, donde, a ver, llegó Pablo, llegó Bernabé. Usted sabe que Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero estuvieron juntos y ellos llegaron a Antioquía y estaban gentiles. Y ellos comían con los gentiles, eran hermanos, estaban en ese ambiente, estaban ellos en esa comunión. Pero dice que vinieron algunos de parte de Jerusalén y venían con esta cosa viva de los judíos, con el judaísmo en la cabeza, y dice que vinieron. Y cuando vinieron a juntarse con Pablo, estos judíos no se sentaban con los gentiles, los apartaban, los excluían por la misma visión que ellos traían del judaísmo, ¿no? Entonces Pedro dice que desde el momento que llegaron estos judíos de Jerusalén, Pedro comenzó a hacer lo mismo. Pedro, que cuando estaba con Pablo allí en Antioquía, todo bien, todos somos hermanos, somos uno, somos hermanos, abrazos, canciones, comida, pero cuando llegaron los judíos y estos judíos se hacían aparte, Pedro se comenzó a hacer aparte. Y dice la escritura que Bernabé fue arrastrado a la misma situación. Y Pablo, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Pablo, en medio de una reunión donde ellos estaban aparte, separó Pablo y los echó al ruedo y los echó al agua, como uno dice. Los echó al agua, hermanos, y les dijo, ¿ustedes por qué se están comportando así? A ver, Germán. Pablo, o sea, es un suceso no menor de que la escritura diga que eso le estaba pasando a Pedro, porque recordemos que Pedro fue el que tuvo la visión del lienzo, ¿no? Donde el Señor pues a raíz de toda esa estructura que ellos tenían en el judaísmo de animales inmundos y de todas estas cosas, y el Señor le dice mata y come, ¿no? Y le dice que lo que él limpie no lo llama inmundo. Entonces el Señor le está ahí mostrando pues una sombra de que él también iba a incluir a los gentiles en su propósito eterno. Y ese mismo Pedro, perdón, es también el que el Señor utiliza, como veíamos ahora días que decía que le dio las llaves del reino, para que más de 3,000, 4,000 se convirtieran al Señor. Entonces uno podría decir, no, pues como este hombre que pudo entender, que la tuvo tan clara, como más adelante cae en un engaño de esos. Entonces eso es para que nosotros lo meditemos, el poder que tiene la religión en nosotros y el poder que tienen las cosas externas y la apariencia que nosotros queremos muchas veces proyectar cuando no estamos en el espíritu, como dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén, hermano, amén. Dios no hace acepción de personas.
En el mundo de la fe, todo el que cree es considerado un hijo de Dios. Hermano Wilson. Por aquí el hermano Aldemar quiere leer algo, hermano. Bueno, aquí voy a hacerle un aporte, hermano, que dice que Pablo reprendió a Pedro en Antioquía debido a una conducta que consideró hipócrita y contraria al mensaje del Evangelio. Inicialmente Pedro compartía libremente con los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando llegaron algunos judíos enviados por Jacobo, Pedro comenzó a apartarse de los gentiles por temor a los de la circuncisión. Esta actitud influyó a otros judíos, incluyendo a Bernabé, llevándolos a actuar de manera similar. Pablo, al observar que no actuaban conforme a la verdad del Evangelio, confrontó a Pedro públicamente, señalándole la incongruencia de su comportamiento. Le cuestionó: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este incidente subraya la importancia de la coherencia en la conducta de los líderes y la diferencia de la verdad del Evangelio, especialmente en lo referente a la igualdad entre judíos y gentiles en la comunidad cristiana. Es el pequeño aporte, hermano. Muchas gracias por ese comentario, hermano Aldemar. Efectivamente, eso es lo que estamos corroborando, de que Pablo está respondiendo a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se salvarán la mayoría de los judíos? Pues, según lo que estamos leyendo, no se salvarán, pues porque no creen. Así es lo que Dios ha instituido en el nuevo pacto. Así como dice que no hubo sobrevivientes en Sodoma, eso lo dice aquí el pasaje, ningún ciudadano de Sodoma escapó, hubo una destrucción total, fueron destruidos por completo. Ahora lo que el Señor está diciendo es que no todos los judíos, o sea, a Israel no le pasó por su mala decisión de haber rechazado al Mesías, no le pasó lo de Sodoma. Eso es lo que está diciendo Pablo trayendo al profeta Isaías. Israel, a los judíos de nacionalidad, el Señor tiene un remanente, y ese remanente es el que Pablo va a seguir hablando después en el capítulo 10 y en el capítulo 11. No se olvide de eso para cuando lleguemos allá, porque Pablo está diciendo y está hablando sobre eso. Es una pequeña porción de la cosecha que Dios se ha reservado. Entonces, hermano, eso Dios lo ha hecho, esos remanentes los ha hecho Dios en su nación y la ha hecho también en el pueblo gentil. ¿Por qué digo eso? Porque a través de la historia de la iglesia, también toda la iglesia no ha entrado, y todo lo que se llama hoy iglesia no es iglesia. Todo lo que se llama hoy iglesia no es iglesia. ¿Cómo le parece? Y a través de la historia de la iglesia siempre ha habido un remanente que verdaderamente ha querido hacer las cosas a la manera de Dios. Y hoy hay muchas cosas, muchos grupos, muchas agrupaciones que se llaman iglesia, y usted puede decir que es iglesia porque se reúnen, porque hacen esto, porque lean la Biblia, pero no necesariamente todos los que están allí son ese remanente de lo que es la verdadera iglesia. Hermano Wilson. Hermano, me agrada mucho lo que acaba de, ya para finalizar, comentar, porque aplicado a hoy, estábamos hablando, digamos nosotros, a la iglesia del tiempo de Pablo, con los problemas que existían, se dividían entre judíos y gentiles. Ahora hoy, como usted lo acaba de colocar, amados hermano, es interesante ver cómo podemos nosotros caer también en ese error de creer que la iglesia es una institución o es un sistema doctrinal o una denominación. Y como lo dice usted, ¿no, hermano? Y como dice las escrituras, o sea, la iglesia es todo aquel que está en Cristo, y ese es el pueblo del Señor. Sí, interesante, mi hermano. Tiene el micrófono apagado, Carlos. Carlitos, ¿qué pasó? Ya, gracias. Gracias, hermano. Me quedé hablando solo acá.
Y le estaba diciendo, hermanos, que estamos en un tiempo muy interesante y qué bueno que tocamos este aspecto, porque les invito a que ustedes lean un escrito del hermano Stephen Kaun que se llama ¿Por qué nos reunimos así? Y el hermano Stephen Kaun está dando unas grandes, hablando sobre unas grandes verdades de esto que acabamos de soltar ahora. No todo lo que se dice iglesia es la iglesia. Puede ser una iglesia que usted vea que se reúne, que tenga esto, que tenga pastor, que tenga, pero será Stephen Kaun. Stephen Kaun, estén atentos. Yo lo tengo en audio, esa cartillita, y también la tengo físicamente. Interesantísimo, hermano, para los hermanos. Como es bueno que usted lo haya, hermano, recomendado. Muy bueno. Hay un remanente, siempre ha habido un remanente de Dios, y en todo lugar donde hay una persona que ha creído verdaderamente en el Señor Jesús, independiente de pronto que usted no pueda pensar que sea un cristiano, de pronto sí lo es, como hay otro que se dice cristiano porque hace lo que nominalmente hace un cristiano, de pronto no lo es. Hoy no